Bien, joven, hola, ¿qué tal? Recibe un cordial saludo. Bien, vamos a continuar con la clase de habilidad verbal, ¿ya? Y para esta oportunidad vamos a ver lo que son los antónimos, ¿sí? Los antónimos. Recuerda que estos antónimos provienen de una etimología, ¿ya? Griega. Entonces, por lo tanto, significa contra y onoma, nombre. Entonces tiene que ser contrario al nombre, contrario al significado o al concepto que vamos a tratar. Ya, eso tienes que ver. Entonces, ahora, ejemplos. Por ejemplo, tendríamos de abrir, cerrar, lo opuesto. De bonito, feo, ¿cierto? De bonito, ¿qué será? Feo. Entonces ahí tenemos. De frío, caliente. Y ahí sucesivamente. Ahora, tú recuerda que estos antónimos van a tener unas clases. Y de acuerdo a la clase que te toque de antónimo, tú tienes que buscar la misma categoría gramatical. Es decir, si un antónimo te toca y es un adjetivo el antónimo, tú tendrás que buscar la misma categoría gramatical. Otro antónimo que sea adjetivo. Si fuese un sustantivo, igual. Un adverbio, igual. En ese sentido tienes que buscar la misma categoría gramatical como se va a dar. ¿Me dejo entender? Entonces vas a tener. Ahora en el uso literario, pues, es la contraposición de idea. Y acá mayormente se llama la antítesis, que es la oposición a lo que nosotros vamos a ver en esta oportunidad. Entonces, el, los antónimos son etimológicamente contrarios al concepto o a la definición que tiene cada uno. Vayamos a ver de qué se trata. Clases de antónimo según su significado. ¿Será cierto? Claro que sí. ¿Por qué se dice según su significado? Porque mira, joven, cuando tú vas a tener la siguiente palabra, ¿ya? Vas a tener la siguiente palabra. Y, por supuesto, te dice, son graduales. ¿Por qué se dice graduales? Porque esto mayormente es de menos a más. Y esto algunos lo conocen como de intensidad también. Entonces, ¿por qué? Porque va a ir frío, fresco. No te ha dicho, es contrario, sí, pero el frío y el fresco no quiere decir lo mismo. Tibio, y de tibio que viene, ya viene que caliente, pues, ¿sí o no? Ya viene caliente. Entonces ahí tienes. Ahora, estos antónimos absolutos sería frío, caliente, pues, ¿no? Pero estos son graduales, de menos a más. Puede ser por cualquiera de los dos, ya sea de caliente a frío y de frío a caliente. Después tenemos luz, claridad, penumbra, sombra y oscuridad. Entonces, tenemos aquí lo que viene a ser los graduales. Es como, por ejemplo, yo diga, ¿no? A ver, risa, no, sería de la siguiente. Sonrisa, risa, carcajada, ¿no? Me mato de risa, pues, ¿no? Entonces, es de intensidad, de menos a más, ¿sí? Entonces, ahí tienes que ir viendo este aspecto. Después tenemos lo que viene a ser eh, los antónimos recíprocos. ¿Por qué se dicen antónimos recíprocos? Muy bien. Se le dice antónimo recíproco porque la existencia de uno implica la existencia del otro. Eso tienes que saber. ¿Cómo es eso que la existencia del otro? Es decir, cuando tú, por ejemplo, vas a ir a comprar, necesariamente tiene que haber alguien que te venda, ¿cierto? Entonces, por eso implica necesariamente la existencia del otro. Si yo, digamos, si alguien es suegro, ¿y por qué va a ser suegro? Por el vínculo familiar que se va a dar y va a tener que haber un yerno. Entonces, o en el otro caso, ¿no? Si es suegra, va a tener que haber una
nuera, porque si no, no vas a poder ser ni suegro ni nuera. Implica necesariamente que haya el otro. Ahora, a esto también llamaremos entrar. Si tú entras a algún lugar, vas a tener que salir, ¿cierto? Entonces implica ello. Ahora, si hay un médico, tiene que haber un paciente, justamente como lo que estamos viendo ahora. Hay muchos médicos y hay muchos pacientes, ¿no? Entonces, si hay alguien así, tú tienes que ver. Por eso se llaman antónimos recíprocos, porque los dos, ¿qué cosa? Viene de la reciprocidad. Se necesitan para poder existir, porque no puedes ir a comprar y no hay nadie que te venda, ¿o sí? Ah, pues. O no puedes ser suegro y no hay nadie quien se case con quién. Con tu hija, ¿no? O con tu hijo. En el caso de las mujeres también. No puedes entrar a un lugar si no hay una, ¿qué cosa? Salida. ¿Y de qué sirve ser médico si no hay qué cosa? Pacientes. Entonces, es reciprocidad. Los dos se necesitan. ¿Ya? Ahora, aquí, vamos a ver. Ahora, de los recíprocos, vamos a tener también a quiénes. ¿A quiénes vamos a tener aparte de los recíprocos? ¿Ah? ¿No tres recíprocos? No, pues joven, ¿cómo dos veces al recíproco vamos a tener? Ese es un error, un lapsus que ha sucedido. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ir viendo, ¿ya? ¿Cómo se va a dar? Dice, la existencia de uno implica que no haya la existencia del otro. ¿Cómo se llaman esos antónimos? ¿Quién lo puede decir? Ah, a ver, vamos. Tú puedes, no te va a doler. El pensar, claro. ¿No? El pensar no te va a doler. Entonces, ¿cuál será? ¿Cuál será? Claro que sí. ¿No? De los antónimos recíprocos. ¿Cuál será? No puede ser pues mismos recíprocos, ¿cierto? Entonces, ¿qué diremos ahí? Vamos, dime. Dime que yo te voy a escuchar. ¿Ya? Ah, entonces, si hay un muerto, va a haber un vivo. Y si hay un vivo, si hay un sano, hay un enfermo. ¿Cómo se va a llamar eso? Esos antónimos, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? Mira, date cuenta un poquito aquí en este aspecto. ¿Ah? ¿Cómo será entonces? ¿Cómo será? Ah, ya lo pensaste, me parece que sí. Entonces, en ese sentido te voy a ayudar. ¿Qué será? Ah, claro. Yo sé que muchos lo han pensado. ¿No? Se llama complementarios. ¿No? Se llaman complementarios. ¿No? Se van a llamar complementarios. Claro que sí. Entonces, si se llaman complementarios, ¿por qué, profesor, complementarios? Muy bien, te voy a decir por qué. Porque estos se van a complementar. La existencia de uno va a implicar la existencia del otro. ¿Estamos? La existencia de uno implica la existencia del otro. Si no, no puede darse. Entonces, dice, ¿por qué complementarios? Porque la existencia de uno implica la existencia del otro. Entonces diremos, la existencia de uno implica que no haya la existencia del otro. No va a haber. Si estás muerto, se supone que no vas a estar. ¿Qué cosa? Vivo. Claro. O estás muerto y a la vez revives. No, pues. Si estás sano, no puedes estar al mismo tiempo enfermo. Entonces, si uno existe, el otro ya no. Por eso se llaman antónimos. Si está encendido tu aparato, ¿no? No puede estar apagado. Claro. Si hay maldad dentro de un círculo de maldad estás, no puede haber bondad. Los dos juntos no. No es decirme el yin yang, por favor. Entonces, estos tipos de antónimos se llaman
antónimos complementarios, en los que si uno existe, el otro ya no. Pero no te vayas a confundir como el anterior, ¿ah? El anterior, estos son recíprocos. Tiene que haber uno para que exista el otro. En este caso, no. Si uno existe, el otro ya no va a existir. Va a tener que ser sacado, retirado de lo que esté haciendo. ¿Me entiendes? Bien. Ahora sí, sigamos. Acá, clases de antónimos según su forma. ¿Por qué se dice antónimos según su forma? Estos también son llamados, ya déjame decirte, antónimos morfológicos. Es antónimos gramaticales, ¿ya? Antónimos gramaticales. O de negación. ¿Por qué se dice de negación? Porque esto va a ser por prefijos. Y acá déjame decirte este aspecto. Le vamos a poner esto. Allá le vamos a poner un qué. Uno de estos. Ahora, ¿por qué? Muy bien, te voy a explicar por qué. Porque mira. Porque mira. Porque esto se va a significar no. ¿Cómo que no? Ah, acá viene la explicación, no te emociones. Cuando decimos antónimos morfológicos, gramaticales o de denegación, va a haber unos, ¿qué cosa? Prefijos. Y si tenemos unos prefijos, vamos a tener que ver, los prefijos van antes de qué? De la palabra. Va antes de la palabra, van a ir. Entonces, por ende, tú vas a tener que ver que este aspecto, mira, a, anti, contra, des, y, in, sin. Todos esos son prefijos de negación. Son prefijos que significan no. Por lo tanto, tenemos acá los ejemplitos. Ya tenemos los ejemplos. ¿Y qué nos dicen estos ejemplos? Pues lo siguiente. ¿Qué dice? Mira, oído a la música, joven. Oído a la música. Claro que sí. Dice, paciente, ¿qué le has colocado? Dime, ¿qué le has colocado? Un prefijo de negación. ¿Y quién es el impaciente? Ah, aquellos que... ¿Qué suele pasar? Aquellos que... Muy bien, que no tienen paciencia. Por eso no. Antepuesto. ¿Puede darse así, profesor? Claro que sí. Antepuesto, pospuesto. También se puede dar de esta forma. Y profesor, ¿acá dónde está? Ah, pues acá no está ninguno de estos, ¿cierto? Ah, claro que sí. Entonces, acá tenemos los según su forma. Y por último, vamos a tener aquí a este tipo de antónimos. ¿Cómo se llaman estos antónimos? Muy bien, antónimos lexicales. ¿Por qué se llaman antónimos lexicales? Porque justamente tienen que ver con los léxicos, la raíz, y estos son totalmente opuestos. Recordarás que cuando hablamos de léxico o lexical, tiene que ver necesariamente la misma raíz. Pues en este caso, no vamos a tener la misma raíz en estos antónimos. ¿Qué vamos a tener? Se construyen a partir de una palabra distinta. Es decir, la raíz no comparten. Frío y caliente no son iguales, pero sí son antónimos. Amor, odio. Ah, y en el caso que sí se daba acá, la misma raíz se mantenía. Paciente, pacient, y tenés paciente. ¿Viste? Acá no se va a dar. No se da de esa forma. Por eso, amor, odio. ¿Sí? Entonces, joven, vamos a repasar. Los antónimos provienen de una etimología griega. Anti, que significa contra o contrario. Onoma, que significa del nombre. ¿Ya? Contrario del nombre o del concepto. ¿Sí? Existen cuando van a existir clases de antónimos. Los graduales, que van de menos a más. Y tenemos los recíprocos, que esto necesariamente, la existencia de uno implica la existencia del otro.
Acá en cambio la existencia de uno implica que no haya la existencia del otro. Por eso son complementarios. Y acá vamos a tener la clase de antónimos que se llaman antónimos morfológicos, que es paciente, impaciente, ¿cierto? Y acá tenemos los antónimos lexicales. Bien, joven, entonces no olvides esto de los antónimos. ¿Sí? Que tengas un buen día, cuídate mucho y protégete más en estas situaciones. Nos vemos en la siguiente clase.